Buenos días, ¿cómo están? Seguramente han visto en memes o escuchado de conocidos o familiares sobre danzar o bailar a los dioses de la lluvia cuando hay sequía. Pues eso no es broma. En el periodo posclásico hay evidencias de que una de las culturas de este periodo dedicaba fiestas en las que danzaban a los dioses de la lluvia. La cultura era la de los mexicas y además los mayas también danzaban a los dioses de la lluvia. Es impresionante, ¿verdad? Cómo antes existían, adoraban a muchos dioses. Tenían un dios para cada cosa. Para la cosecha, la vida, el amor y en este caso la lluvia. Y ahora, depende de la religión, existe solo un dios. Además, existen estatuas de esos dioses del periodo posclásico. Y la cultura más conocida por haber realizado más estatuas es la cultura de los toltecas. Ahora, vamos a conocer un poco más acerca de la cultura de estos grandes escultores, los toltecas. La cultura de los toltecas. Veamos a qué se refiere la palabra tolteca. La palabra tolteca designa a una civilización mesoamericana propia del centro y sur de México, que floreció antes de los aztecas, más o menos entre los años 700 y 1170 después de Cristo. Los aztecas, que hablaban la lengua náhuatl, llamaban a las personas integrantes de la cultura tolteca Toltecatl, lo cual significa entonces natural o habitante de Tula, considerado también como maestro del arte, constructor de edificios, artesano, oficiales o sabios en algún arte, oficial mercader y el verbo toltecauía, fabricar, construir, hacer obras de arte, debido a que según ellos los toltecas eran personas adelantados, cultas y preparadas, que habían edificado la ciudad de Toyán, ubicada en las proximidades del actual Tula Hidalgo. En el periodo posclásico se caracterizó por la invasión de pueblos seminómadas provenientes de Aridoamérica a Mesoamérica, que al llegar a esta área se fusionaron con la población existente y asimilaron sus elementos. Fue esta época cuando se desarrollaron las técnicas para difundir y trabajar metales preciosos como el oro y la plata. Los toltecas alcanzaron su apogeo durante el posclásico entre los años 900 después de Cristo y 1200 después de Cristo. Se establecieron en Tula, en el actual estado de Hidalgo. Dominaron gran parte del centro de México, las costas del Golfo de México, parte del Bajío, que es Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes y Jalisco, Chiapas y Guatemala. Los toltecas se dedicaban a la agricultura, cultivaban el maguey para producir pulque y elaborar diversos objetos con la fibra de esta planta. Crearon distintas piezas de barro, desde ollas y platos para preparar y servir la comida, hasta tubos de drenaje o cañerías que se utilizaban para hacer correr el agua hacia los terrenos de cultivo. La cultura tolteca tuvo gran influencia en Mesoamérica. Además, mantuvo intercambios comerciales con otras culturas que vivían en tierras lejanas como la maya. Para ello, empleaban la semilla del cacao como moneda. Esta costumbre se extendió entre casi todas las culturas mesoamericanas que anteriormente solo usaban el cacao como una bebida sagrada. A la caída de Tula, un grupo de pobladores de esta ciudad se dirigió a la región maya. Esto puede verificarse en Chichén Itzá, sitio ubicado en el actual estado de Yucatán, en donde se observa la similitud de las construcciones, algunas esculturas como el Chacmol, los atlantes, las serpientes emplumadas y el altar de cráneos o Zompantli. Muy bien, ahora vamos a pasar a resolver una fecha. Pero antes les muestro un mini tutorial de cómo pueden resolver la ficha, la parte de la sopa de letras.
ya que por la modalidad a distancia no es posible subrayarlo con colores encima de la hoja. Si tienen la posibilidad de imprimirlo y de subrayarlo a mano, pues adelante, lo pueden hacer. Nada más que eso sí, un color diferente para cada palabra. Por ejemplo, si encuentran como en el video la palabra de comercio, con el mismo color que la resaltaron en la sopa de letra, la van a tachar o a marcar en las palabras de arriba de la instrucción. Y de igual manera, si lo hacen de manera digital, también un color diferente. La aplicación de WhatsApp en la edición tiene la disponibilidad de usar mucha variedad de colores para que elijan uno para cada palabra. Entonces ahora sí, vamos a ver la ficha. En la primera parte de la ficha nos dice que encontremos en la sopa de letras las palabras clave del tema, que son toltecas, cultura, comercio, agricultura, Aridoamérica, Mesoamérica y seminómadas. En el mini tutorial pues ya vieron en dónde se encuentra agricultura y en dónde se encuentra comercio. Entonces tenemos que buscar todas las demás y subrayarlas como se mostró, o si tienen la posibilidad de imprimirlo, con colores. Un color distinto para cada palabra. En la segunda parte de la ficha nos pide que describamos con nuestras palabras la palabra tolteca. En la presentación se mostraba una explicación, o más bien se mencionaba una explicación de qué significa la palabra tolteca. De eso, para ustedes, ¿qué es entonces tolteca? En la tercera parte de la ficha nos pide que enumeremos 5 cosas más representativas de esta cultura, lo que la cultura tolteca nos proporcionó o nos dejó. En este caso, un ejemplo de ello pudiera ser en el ámbito de la economía, que se sigue intercambiando el dinero, que en ese tiempo era el cacao, por alguna cosa o por algún bien o por algún producto, ya sea comida o productos. Otra cosa que puede ser es la elaboración de estatuas. Pero de lo visto ustedes van a elegir 5 cosas que nos dejó la cultura de los toltecas. Y en la cuarta parte de la ficha nos pide que describamos brevemente qué ocurrió en el periodo posclásico. Ustedes saben si lo escriben con sus palabras o si lo escriben de la lectura, es decir, de su libro de texto, en la página 55. O pueden también tomar de lo que vimos en la presentación, que viene siendo prácticamente lo mismo. Entonces, vamos a escribir qué es lo que ocurrió en el periodo posclásico. Ya sabemos que los toltecas o la cultura de los toltecas se encuentra dentro del periodo posclásico, pero entonces, ¿qué fue lo que ocurrió cuando comenzaba el periodo posclásico, por así decirlo? Muy bien, entonces, los que puedan imprimir la ficha, pues me mandan la foto de la ficha completa, y los que no la puedan imprimir, la parte de la sopa de letras me la mandan así como se veía en el mini tutorial, y la parte de las preguntas sí la pueden escribir en la libreta. Entonces esa sí me mandan la foto de la libreta, y esa sería entonces la tarea por el día de hoy. Y para cerrar, quiero que veamos entonces qué fue lo que nos gustó más de esta clase. Sería pues escuchar chisme de qué hacían las culturas en el pasado, o sería ver cómo cambió tanto o tan drástico de tener un Dios para cada cosa a tener un solo Dios, o qué fue lo que más les llamó la atención de la clase y qué fue lo que no les gustó, que a lo mejor no les gusta, no sé, recordar culturas antiguas porque no tienen o no las conocieron en persona, o no sé, qué fue lo que no les gustó de la clase. Y lo más importante, qué fue lo que aprendimos en esta clase. Sin más, me despido de ustedes, que tengan un muy bonito día. Nos vemos pronto.